Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo y del Informativo Católico, unidos en este momento en simultánea para presentar a ustedes esta entrevista del periodista estadounidense Taylor Marshall al arzobispo sedevacantista Carlo María Viganò, quien no deja títere con cabeza y hace muchos señalamientos a Bergoglio y a cardenales. El formato pregunta-respuesta, ¿sí? Taylor Marshall entrevista a Viganò. Bien, Taylor Marshall y Viganò. Primera pregunta. ¿Cree que el tercer secreto de Fátima, publicado en el año 2000, es el verdadero? Responde Viganò. El texto de la tercera parte del secreto de Fátima fue entregado por Sor Lucía al obispo de Leiria en 1944. Se refiere a la visión que los tres niños pastores tuvieron en 1917 y que por voluntad de la Virgen María debería ser revelado en 1960. Fue entregado al Santo Oficio en 1957, cuando reinaba Pío XII. Juan XXIII lo leyó en 1959 y decidió no hacerlo público. Pablo VI hizo lo mismo en 1967. Juan Pablo II lo leyó en 1978 o quizás en 1981. En el año 2000, con ocasión del jubileo, dispuso su publicación, haciendo creer que se trataba del texto íntegro, atribuyendo para él mismo la visión del Papa enfermo, y más precisamente al atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. La sospecha de que el texto del secreto ha sido manipulado es más que fundada. Más allá de las anomalías e incoherencias técnicas, como el formato del soporte de papel utilizado por Sor Lucía, me parece evidente, dice Viganò, que el contenido revelado ha sido censurado para no confirmar lo que está a la vista de todos: la demolición de la Iglesia Católica desde adentro y la apostasía de la fe a través de un, entre comillas, mal concilio y una, entre comillas, mala misa. Lo dice Viganò. Ahí está, que es vacantista de Pío XII, completamente retratado, ¿no? La decisión de no perjudicar el resultado revolucionario del Vaticano II llevó a Roncalli a no revelar el tercer secreto. Montini actuó de la misma manera, también porque en el intermedio, la revolución del concilio se había extendido a la reforma litúrgica. Por otra parte, no es sorprendente que una jerarquía que adultera la Sagrada Escritura y el magisterio pueda llegar también a censurar las palabras de la Santísima Virgen en el ámbito de apariciones reconocidas por la Iglesia, como Fátima, ¿no? Bien. ¿Acaso Viganò conoce completo el texto y tiene las pruebas para afirmar lo que afirma? Yo le hubiera preguntado eso enseguida, ¿no? ¿Tiene usted las pruebas de lo que está diciendo? De que Juan Pablo II suprimió una parte del tercer secreto. ¿Tiene las pruebas? ¿Tiene la copia original del tercer secreto? No le hicieron esa pregunta, sino que pasaron a otro tema completamente diferente. Pregunta, el de Taylor Marshall: ¿el IOR debería ser abolido? El Instituto para las Obras de Religión es un banco, dice Viganò, y es normal que una institución como la Iglesia Católica y el Estado de la Ciudad del Vaticano cuenten con un banco. Su gestión se confía a dos laicos,
un presidente y un director general, mientras que se nombra una comisión de cardenales como órgano supervisor de sus actividades. Al no depender de la gobernación del Vaticano, nunca he tenido ningún rol institucional en mis funciones de secretario general. Corresponde a quienes administran el IOR, es decir, a la Comisión de Cardenales y en última instancia a la Secretaría del Estado, en nombre del Santo Padre, dictar las normas que garanticen una gestión correcta, la transparencia de sus operaciones e impidan la especulación y las actividades ilegales. No sé si cuando habla del Santo Padre se refiere a Bergoglio o es un genérico. En mi libro titulado Infiltraciones, documento de trabajo de investigación como secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano desde julio de 2009 a septiembre de 2011, bajo el Papa Benedicto, ¿qué más descubrió por el bien de la historia que ocurrió exactamente? Antes de ser nombrado en la gobernación, Juan Pablo II me había asignado la tarea de delegado para las representaciones pontificias en la primera sección de la Secretaría de Estado, teniendo como superiores inmediatos al sustituto y al secretario de Estado, que eran los únicos con acceso al Santo Padre. Mi tarea consistía en instruir todas las prácticas relativas a la contratación y promociones del personal de la curia romana y de las nunciaturas apostólicas, así como gestionar prácticas muy confidenciales respecto a los miembros de los dicasterios romanos y del colegio cardenalicio. Mi trabajo de investigación, de instrucción de las prácticas y de formulación de un juicio sobre las personas y sobre las decisiones a tomar terminaba con la entrega de los expedientes al sustituto. A continuación correspondía al sustituto y al secretario de Estado, primero Angelo Sodano y luego Tarcisio Bertone, presentar o no mis expedientes al Papa, decidiendo a su total discreción si los encubrían o no. Por ejemplo, aparte del conocido caso del excardenal Maccarri, ¿qué hicieron mis superiores cuando recogí las gravísimas informaciones sobre Maradiaga de Honduras? ¿Por qué fue elevado al cardenalato en lugar de ser castigado de acuerdo con los delitos que cometió? El cardenal Bertone, que mantenía bajo control al Papa Benedicto, consiguió que éste me destituyera de mi cargo porque, como dije en mi declaración yo obstaculizaba su acción y sus nombramientos. Hizo que me enviaran a la gobernación como secretario general, pero como se trataba de un diminuto, es decir, de una disminución, es decir, de una degradación respecto a mi rol anterior, Bertone me prometió que al final del mandato de Giovanni Lajolo, para entonces próximo a la jubilación, sería nombrado presidente de la gobernación, un cargo cardenalicio. El mismo día de mi presentación en la gobernación, el 16 de julio de 2009, me di cuenta del estado de total irregularidad y corrupción de la administración. Descubrí inmediatamente la existencia de una comisión de finanzas y gestión ilegal y no prevista por los estatutos de la gobernación, compuesta por un grupo de destacados banqueros italianos encargados de la gestión financiera del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta comisión, presentada como un órgano meramente consultivo, en realidad tenía funciones decisorias y especulaba para su beneficio con las inversiones vaticanas con fondos de inversión, entre ellos BlackRock, con los que había firmado contratos de gestión cuyos costos eran superiores a los intereses pagados
a la gobernación. Por lo tanto, inmediatamente me puse en acción y en pocos meses el déficit de más de 10 millones de dólares detectado en el ejercicio 2009 se había convertido en un déficit de 44 millones de dólares, poniendo fin a los manejos ilícitos de prelados y laicos. Obviamente, esta operación de limpieza debería haber llevado a la destitución de los protagonistas de tanta malversación, empezando por el cardenal presidente Giovanni Lajolo y el director administrativo de los Museos Vaticanos, Monseñor Paolo Nicolini. Dice Viganò y continúa. Giovanni Lajolo, en honor de masonería, pertenece al cordón del cardenal Achille Silvestrini, a su vez criatura del cardenal Agostino Casaroli, figura clave del pontificado de Juan Pablo II como secretario de Estado y el hombre de la Oxpolitik, y uno de los cardenales que vio Verónica Lucken, la vidente de Nuestra Señora de las Rosas, en Nueva York, cuando la Santísima Virgen María le mostró el infierno. Lo vio allí, a Casaroli. Silvestrini, responsable de la sección segunda para las relaciones con los estados, era un destacado miembro de la mafia de San Galo y responsable del Colegio Universitario Villa Nazaret, una especie de jóvenes líderes globales para el mañana de Davos en versión eclesiástica. El ex primer ministro Giuseppe Conte, figura sombría que condenó a los italianos a arresto domiciliario, surgió de esta fragua en la encrucijada de la Iglesia profunda y el Estado profundo. Monseñor Paolo Nicolini pertenece a la llamada mafia La Banda, el lobby homosexual del Vaticano. Como director administrativo de los Museos Vaticanos y de los bienes culturales de la gobernación, estaba a cargo de la principal fuente de ingresos del Estado de la Ciudad del Vaticano. Entre las principales fechorías de Nicolini que tuve que enfrentar inmediatamente figuraba el contrato que él había redactado con la aprobación del cardenal Giovanni Lajolo y de mi predecesor, Monseñor Renato Boccardo, para la restauración de la columnata de Bernini y de las dos fuentes de la plaza de San Pedro por un valor de 15 millones de euros. La gobernación no figuraba en absoluto entre las partes de este contrato, que se había redactado en cambio en un banco suizo, Banca del Gotardo de Lugano, entre la empresa encargada de recaudar fondos para financiar las obras mediante la colocación de anuncios en la columnata de la plaza de San Pedro y la empresa encargada de los trabajos de restauración elegida por Nicolini sin concurso ninguno. Monseñor Nicolini tenía derecho a una importante remuneración mensual que le pagaba directamente la empresa que recaudaba los fondos mediante la publicidad. Esta última se quedó con varios millones de euros ya recaudados, que deberían haber sido abonados a la empresa que realizaba la restauración, en función del avance de las obras hasta el punto de provocar su interrupción. Por ello me vi obligado a intervenir para que se disolviera el contrato y exigir que las sumas cobradas se abonaran inmediatamente a la gobernación y retribuir así los trabajos realizados. Fue entonces cuando me echaron de la gobernación y que el cardenal Giovanni Lajolo se encontró de nuevo en condiciones de actuar sin ser molestado, afirma Viganò, y continúa diciendo: otro caso de mala gestión fue la adjudicación a la Ópera Laboratori Fiorentini del contrato de instalación de puntos de venta en los museos vaticanos, que representó un volumen de negocio de millones de euros.
y permitió a Niccolini obtener por debajo de la mesa una enorme ventaja económica personal. Mi remoción de la gobernación se produjo luego de una campaña difamatoria en la prensa italiana organizada por Monseñor Niccolini y el poderoso joven Marco Simeón, conocido masón homosexual, exsecretario del ministro para los bienes culturales urbanos y secretario del presidente de Medio Banca, íntimo del cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado y protegido suyo, a quien debía su ascenso a la RAI como responsable de las relaciones con el Vaticano. La RAI es la Radio Televisión Española. Mi trabajo se vio frustrado. La RAI es la Radio Televisión Italiana, no española. Mi trabajo se vio frustrado y el equipo de colaboradores que había creado se disolvió y todos los protagonistas de la corrupción que había señalado fueron confirmados en sus puestos. Niccolini fue ascendido a responsable de las villas papales en Castel Gandolfo, donde podía administrar una enorme propiedad, mucho más extensa que el Estado de la Ciudad del Vaticano, y obtuvo de Bergoglio la destitución inmediata con métodos brutales y vengativos de Eugenio Hassler, un hombre íntegro y mi estrecho colaborador, hijo del mayor de la Guardia Suiza, que vio destruida su reputación, su carrera profesional, su buen nombre y su propia existencia. Recientemente, Monseñor Niccolini fue nombrado por Bergoglio director del Centro Laudato Si para la formación superior, que se ocupa de los proyectos verdes, los ecológicos, de acuerdo con los dictados del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. El último de ellos, publicado hace pocas semanas, consiste en una planta agrovoltaica en la zona extraterritorial de Santa María di Galleria. Este proyecto ya había sido propuesto por el cardenal Giovanni Lajolo bajo Benedicto XVI y fui yo, dice Viganò, quien impidió su realización. Luego de estos ataques mediáticos, Benedicto XVI constituyó una comisión de investigación formada por 3 cardenales, Julián Herranz, Raymond Leo Burke y Giovanni Lajolo, a pesar de que este último estaba directamente implicado. Bertone consiguió persuadir a Herranz para que disolviera la comisión, que sustituyó por una comisión disciplinaria de la Gobernación Vaticana, que a pesar de estar bajo el control del propio Bertone, decidió la destitución de Niccolini y tomó medidas sancionadoras contra la dirección de las villas pontificias. Sin embargo, las medidas tomadas por esta comisión disciplinaria fueron frustradas por Tarcisio Bertone y Giovanni Lajolo. Aunque el Papa Benedicto me había expresado en 2 ocasiones su voluntad de nombrarme presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede en sustitución del cardenal Velasio de Paolis, un cargo, me dijo, en el que podría servir mejor a la Santa Sede, Bertone consiguió que me enviaran a Washington, lejos de la curia romana, y de aquellos a los que había molestado en mi lucha contra la corrupción. El mayordomo Paolo Gabriel, un hombre honesto e ingenuo, pero bien intencionado, por iniciativa propia entregó a la prensa mis cartas dirigidas al Papa Benedicto XVI y al cardenal Bertone, en las que denunciaba la vasta corrupción en la gobernación. Eso se publicó. El Informativo Católico en esa época publicó absolutamente todo, ¿sí? Con este gesto, Paolo Gabriel esperaba ayudar a Benedicto, sacando a la luz la red de complicidades en el Vaticano, el exceso de poder de Tarcisio Bertone y Giovanni Lajolo, y las maquinaciones contra el Papa Benedicto. También fue decisivo el rol de Monseñor George Gascoigne,
que se disputaba con Bertone el control sobre Benedicto en el gobierno de la Iglesia. En 2012, luego de la filtración de estos documentos que fueron llamados Batilic I, el Papa creó una nueva comisión, el Papa Benedicto, de cardenales compuesta por Julián Herranz, Joseph Tonco y Salvatore Di Giorgi. A pesar de estar en el centro de aquellos acontecimientos, este nuevo organismo trató de ignorarme durante al menos 2 meses, y fue solo después de una petición telefónica explícita mía al cardenal Herranz, mientras yo me encontraba en Washington, que fui escuchado para dar mi testimonio. Eminencia, ¿no cree que yo también tengo algo que decir en este asunto?, le dije. La respuesta irritada del cardenal fue: sí, realmente usted lo desea. Mi memoria escrita, así como el acta del interrogatorio verbal, fue incluida en la famosa caja blanca que el Papa Benedicto entregó a Bergoglio en abril de 2013, cuando le visitó en Castel Gandolfo, encargando al sucesor. No era el sucesor, Vigano miente en este momento. Benedicto no era, Bergoglio no es el sucesor de Benedicto, Bergoglio no es papa, Benedicto fue el último papa que ha tenido la Iglesia, encargando a Benedicto que interviniera para sanar la corrupción rampante en el Vaticano. El 23 de junio de 2013, cuando me reuní con Bergoglio, él, después de preguntarme sobre McCarrick y los jesuitas en Estados Unidos para sondear cuál era mi posición, me pidió que le entregara el dossier que yo había entregado a los 3 cardenales nombrados por Benedicto para investigar. Lo hice inmediatamente y me dijo: tengo una pequeña caja fuerte en mi habitación, lo llevaré allí, cosa que hizo, y lo leeré esta tarde. Es obvio que a Bergoglio solo le interesaba saber quiénes eran los corruptos para poder utilizarlos, controlarlos y chantajearlos. Digo yo, entre paréntesis, ¿cómo hacen los comunistas? Por eso se rodean tan mal. Nicolini estaba entre sus protegidos, a los que, como hemos visto, no solo mantuvo en su puesto, sino que promovió a puestos más altos en la curia, eliminando a cualquiera que se le opusiera, empezando por Eugenio Hasler. Me pregunto qué pasó con esa caja blanca y por qué los 2 cardenales que aún viven, Julián Herranz y Salvatore De Giorgi, siguen guardando silencio ante el encubrimiento de todo lo que surgió en sus investigaciones. Nueva pregunta. El cardenal Fernández ha declarado, de Taylor Marshall, ¿no? El cardenal Fernández ha declarado que usted ha recibido una excomunión late sentencia por el delito de cisma. ¿Se le aplica la pena canónica? ¿Por qué sí o por qué no? Le cambió el tema otra vez, ¿no? Bien, responde Vigano. El 11 de junio me informaron por un simple correo electrónico, sin recibir nunca ninguna notificación oficial, de un juicio contra mí, por el que hubiera tenido que presentarme en Roma el día 20, para retirar las acusaciones contra mí, de modo que pudieran preparar mi defensa para el día 28, víspera de San Pedro y San Pablo. Creo que ni siquiera se le da una semana a alguien que ha recibido una multa por aparcar en un lugar prohibido. Las acusaciones que se me imputan son totalmente inconsistentes. Cisma, por haber puesto en duda la legitimidad de Bergoglio y de haber rechazado el Vaticano II. Pero el derecho pontificio, obviamente, reconoce la inaplicabilidad de la voluntad de cisma en los casos en que el acusado está persuadido de que quien se sienta en el trono de Pedro no es papa, y cuando se demuestra que sus sospechas son infundadas, está dispuesto a someterse a su autoridad.
Yo considero a Jorge Mario Bergoglio un antipapa, o mejor dicho, un contrapapa, un usurpador, un emisario del lobby anticatólico infiltrado en la iglesia desde hace décadas. La evidencia de su alejamiento del papado, sus múltiples herejías y la coherencia de su acción de gobierno y de su magisterio en clave subversiva son elementos muy graves que no pueden ser descartados apresuradamente como un delito de lesa majestad, dice Viganò. Y agrega, más allá del método y del mérito de la causa penal extrajudicial, la vacante de la sede apostólica y la usurpación del trono de Pedro por parte de un falso papa hace completamente inválidos e ineficaces todos los actos de los dicasterios romanos, de modo que incluso la excomunión contra mí es nula. Estamos frente a un cortocircuito canónico. Quien ostenta la suprema autoridad terrenal en la iglesia, en el momento en que es denunciado por herejía, responde acusando de cisma a quien lo denuncia y lo excomulga. Este uso instrumental de la justicia, típico de las dictaduras, contradice la mens del legislador y cae justamente bajo las disposiciones de la bula de Pablo IV. Es la adhesión misma a la herejía la que expulsa al hereje de la iglesia y convierte su autoridad en ilegítima, inválida y nula. Pregunta Taylor Marshall, ¿quiénes son los hombres más peligrosos del Vaticano en este momento? Qué interesante pregunta. Responde el arzobispo Viganò. Después de Bergoglio, los más peligrosos son Fernández, el Tucho, muérdeme mucho, Hollerich, de Malta, homosexualista, Artur Roche, Peña Parra, de Tegucigalpa, Peña Parra es de Venezuela, que es el sustituto, el segundo en la Secretaría de Estado, ¿no? Estos, junto con el secretario de Estado Pietro Parolin, son todos cómplices de la desastrosa gestión del Vaticano y de toda la Iglesia. Recuerdo de pasada que Parolin era miembro del plantel de la segunda sección de la Secretaría de Estado, dirigida entonces por el masón Aquiles Silvestrini, miembro destacado de la mafia de San Galo a la que debe su ascenso. Pregunta Taylor Marshall. Yo le hubiera seguido preguntando el mismo tema, pero esos cambios de tema. Bien, ¿cómo deberían comportarse los católicos en caso de prohibición de la misa antigua? Responde Viganò. La misa tridentina es un tesoro inestimable para la Santa Iglesia. Está canonizada por su uso plurisecular en el que vemos expresada la voz de la sagrada tradición. Si la jerarquía, abusando de su poder en contra del fin que el Señor le ha dado, impide la celebración de la misa antigua, comete un abuso y esta prohibición es nula. Hoy lo informamos en la sección antes de los titulares, aquí en el informativo católico. Fue prohibida en la Catedral de Helsinki, la capital de Finlandia. Cierro mi paréntesis. Los sacerdotes y obispos deberían mostrar más valentía y seguir celebrando el rito antiguo y negándose a celebrar el Novus Ordo. Probablemente se enfrentarían a sanciones por parte del Vaticano, pero deberían preguntarse qué sanciones les esperan cuando tengan que responder ante el tribunal del Señor por no cumplir con su deber, prefiriendo la obediencia servil a los poderosos en lugar de la obediencia a Dios. Y agrega Viganò, los laicos deberían organizarse en pequeñas comunidades, comprando las iglesias
que hoy se ponen a la venta o estableciendo capillas domésticas y buscando sacerdotes dispuestos a celebrarles la misa y los sacramentos según el rito apostólico y a ayudarles materialmente en su ministerio. Pregunta Taylor Marshall: ¿qué piensa de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, del Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote y de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X? ¿Anima a los fieles a asistir a sus misas? Los institutos Ecclesiam Dei surgieron del deseo del Vaticano de debilitar a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X después de las consagraciones episcopales de 1988, a las que, habiéndosele otorgado la sucesión apostólica, podía continuar su propio apostolado incluso después de la muerte del arzobispo Marcel Lefebvre. La concesión de celebrar la liturgia tridentina, hasta entonces completamente excluida, tenía y tiene como condición la aceptación del magisterio postconciliar y la licitud del Novus Ordo. Tal premisa es totalmente inaceptable, porque reduce la celebración de la misa antigua a una cuestión ceremonial, cuando es evidente que el rito tridentino resume en sí toda la doctrina y la espiritualidad de la fe católica, en antítesis con el rito protestantizado de Pablo VI, que silencia ecuménicamente esa fe. Pero todos ellos celebran en comunión con Bergoglio. Paréntesis mío. Todas esas fraternidades sacerdotales celebran en comunión con Bergoglio. Eso hace inválidas las misas. Completamente, ¿no? Los que celebran la misa, continúa diciendo Viganó, de San Pío V, no pueden aceptar el Vaticano II. De hecho, desde el principio muchos sacerdotes que habían abandonado la fraternidad de Monseñor Lefebvre y se habían unido a los institutos Ecclesiam Dei seguían teniendo fuertes reservas y, por así decirlo, jugaban con el equívoco de una aceptación tácita que el propio Vaticano no les pedía que explicitaran. Y entonces, ¿por qué celebran en comunión con Bergoglio? En 2007, Benedicto XVI reconoció la legitimidad de la liturgia tradicional, declarando la misa antigua, la forma extraordinaria del rito romano, junto a la forma ordinaria del Novus Ordo. El motu proprio Summorum Pontificum revela la impostación hegeliana de Ratzinger, que en la copresencia de dos formas del mismo rito intentó componer la síntesis entre la tesis de la misa tradicional y la antítesis del rito montiniano. Pero también en ese caso la base ideológica del motu proprio fue de hecho moderada por la práctica, de modo que el resultado final de Summorum Pontificum fue relativamente positivo, al menos en la difusión de la celebración de la misa antigua que las nuevas generaciones nunca habían conocido. Jóvenes sacerdotes y muchos fieles se acercaron al rito apostólico, descubriendo la belleza y la coherencia intrínseca con la fe católica. Ante el éxito, también Viganó la llama así, de la misa de siempre, el motu proprio Traditionis Custodes limitó drásticamente la liberalización de Summorum Pontificum, declarando abolido el derecho de todo sacerdote a celebrar la misa tradicional y reservándolo únicamente a los institutos ex Ecclesia Dei. Se creó así una reserva india de clérigos más o menos conservadores que dependen de Bergoglio, a los que se le exige que hagan profesión de fe conciliar con celebrando el nuevo rito al menos una vez al año.
algo a lo que se ven obligados a hacer prácticamente todos los sacerdotes de estos institutos, lo quieran o no. Por otra parte, no me parece que los obispos o cardenales que los apoyan hayan expresado reservas sobre el concilio o sobre las desviaciones doctrinales, morales y litúrgicas del propio Bergoglio. Es difícil esperar de los subordinados una combatividad que nunca han mostrado los eminentes prelados. Estos institutos están por tanto sometidos a chantaje. Si con Summorum Pontificum era plausible pensar en un intento de paz litúrgica que dejara libertad a los conservadores para elegir el rito que prefirieran, en una visión libre, por así decirlo, con tradiciones custodis, los clérigos que celebran y los fieles que asisten a la misa antigua cargan con el estigma eclesial del indietrismo, ¿no? Del rechazo del Vaticano II, del rigidismo preconciliar. Pues no está enterado el señor arzobispo Vigano de que hay muchos que no rechazamos. Vamos a misa tradicional y no rechazamos el Vaticano II, ¿no? En este caso, la sinodalidad y la parresía ceden ante el autoritarismo de Bergoglio, que sin embargo dice una verdad incómoda. Ese rito cuestiona la eclesiología y la teología del Vaticano II, y como tal no representa a la Iglesia conciliar. La ilusión de la paz litúrgica se ha roto, así miserablemente, frente a la evidencia de la irreconciliabilidad, qué palabrota, ¿no?, de dos ritos que se excomulgan mutuamente, así como las dos iglesias, la católica y la sinodal, de las que son expresión cultural. Bien, en cuanto a los fieles, creo que es necesario comprender la situación de gran desorientación y anarquía presente en la iglesia. Eso es verdad. Qué tristeza. Provocada por Bergoglio. Muchos católicos que han descubierto la misa antigua ya no pueden asistir al rito montiniano, y es comprensible que se contenten, por así decir, con las misas tridentinas, celebradas por los institutos Ecclesiam Dei, pero sin aceptar los compromisos que se exigen a sus sacerdotes. Pero esta es una situación que tarde o temprano deberá aclararse, sobre todo si la aceptación de los errores conciliares y sinodales se convierte en condición sine qua non del disfrute de la misa antigua. En ese caso, los fieles deben actuar con coherencia y buscar sacerdotes que no estén comprometidos con la iglesia sinodal. Sí, porque si celebran en comunión con Bergoglio, esas misas son inválidas. Esas misas son inválidas. ¿Sí? De todos modos, agrega Vigano, los horrores de este pontificado están erosionando el consenso del clero con respecto a Bergoglio. Una facción tradicional podría decidir no seguirle por el camino fracasado que ha emprendido. Bien. Pregunta de Taylor Marshall. ¿Cuál fue el rol de McCarrick en el acuerdo sino-vaticano? Ya pasó a China, al tema de China. Responde Vigano. A pesar de que ya se conocían las acusaciones de conducta escandalosa de McCarrick y de que el Papa Benedicto había tomado medidas disciplinarias contra él, Bergoglio dio instrucciones al entonces cardenal McCarrick para tener contactos con el gobierno de Pekín, también por sus llegadas a la Casa Blanca y con el establecimiento democrático que tenían y siguen teniendo relaciones con la dictadura comunista china. La habilidad de McCarrick para monetizar la colaboración de la Iglesia con algunos gobiernos llevó a la firma de un acuerdo secreto que, según algunos rumores que no puedo verificar,
haría ganar millones al Vaticano cada año a cambio de su silencio sobre la persecución de los católicos fieles a la sede apostólica y sobre la violación de los derechos humanos. Pues lo que se ha publicado es que el Vaticano recibe 2.000 millones de euros cada año del gobierno chino, del Partido Comunista Chino. Hagan la cuenta en 11 años que lleva Bergoglio, ¿cuánto dinero es? No le cabe a uno en la cabeza. ¿En qué se invierte eso? Lo he preguntado muchas veces. ¿En qué se invierte ese dinero? ¿A dónde va a parar ese dinero? Pregunta Taylor Marshall, como exnuncio, ¿qué podría decir respecto al estado de salud del episcopado estadounidense? O mejor, al estado en general del episcopado estadounidense. El episcopado estadounidense, dice Viganò, es fruto de décadas de mala gestión vaticana. La corrupción y la presencia de un poderosísimo lobby homosexual, formado en gran parte por protegidos de McCarrick, está totalmente a favor del nuevo rumbo bergogliano. En un escandaloso aplanamiento a las posiciones woke de la izquierda radical que está destruyendo Estados Unidos. Entre estos corruptos se pueden incluir a los cardenales, dice Viganò, Spellman, Bernardin, de Arden, McCarrick y su progenie, así como la Compañía de Jesús, los jesuitas, que ha desempeñado un rol decisivo en la disolución del catolicismo. La parte sana, entre comillas, de los obispos, que como nuncio he tratado por todos los medios de promover y defender, es minoritaria, conservadora, pero de corte conciliar. Es un odio con el Concilio Vaticano II terrible, y él mismo es producto del Concilio Vaticano II. Lo voy a recordar de nuevo, porque tengo aquí las fechas. El arzobispo Viganò fue ordenado sacerdote en 1968, después del concilio. Fue ordenado obispo por Juan Pablo II en 1992 y arzobispo por Juan Pablo II en 1998. Tiene 83 años en la actualidad. ¿Por qué tanta ira? Si él es producto del Vaticano II, ¿por qué tanto hablar mal de Juan Pablo II, que fue quien lo hizo obispo y arzobispo? ¿Por qué hablar tan mal siempre de Juan Pablo II, Monseñor Viganò? Qué tristeza esa actitud suya, ¿no? ¿Qué piensa del argumento? Porque si él es producto del Vaticano II y nada del Vaticano II para acá es válido, pues tampoco es válido su sacerdocio, su diaconado, su obispado y su arzobispado. No serían válidos, ¿no? Lo he dicho en muchas oportunidades. Por pura lógica humana, tiene uno que entenderlo de esa manera. Pregunta Taylor Marshall, ¿qué piensa del argumento Munus Ministerium, según el cual Benedicto XVI no dimitió? Dice Viganò, la renuncia de Benedicto XVI, debido a los vicios de procedimiento y al monstruum canónico que produjo, es ciertamente inválida, como tan acertadamente explicó el profesor Enrico María Radaelli. El invento del papado emérito ha socavado aún más el primado petrino y ha abierto el camino a ese papado descompuesto, en una surrealista división de munus y ministerium sin bases teológicas ni canónicas, que ahora está evolucionando hacia una reinterpretación del rol del pontífice en clave ecuménica, como vemos en el documento de estudio. El obispo de Roma, publicado recientemente por el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Una unidad que es ya una nota de la única y verdadera Iglesia de Cristo,
que es la Iglesia Católica, y que significativamente el Vaticano II presenta como una meta a alcanzar a través de una interpretación del dogma que no presente conflictos con los errores de las sectas no católicas. Ahí yo hago un paréntesis para aclarar lo siguiente. Benedicto XVI, el Papa, era emérito en la medida que merecía ser el Papa. Merecía ser el Papa. ¿Sí? Eso no se lo inventó Benedicto XVI. Ese título se lo inventó Bergoglio para desviar la atención de la realidad. Y esa realidad era que Benedicto XVI, el verdadero Papa, estaba en una sede impedida. ¿No? Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el usurpador lo sacó de la silla papal, de la silla de San Pedro, y se sentó él a destruir la iglesia. Entonces, lo del papado emérito se lo inventó Bergoglio, ¿no? Que le faltaba el respeto hasta que murió a Benedicto XVI. El hecho de que Ratzinger, continúa analizando Viganó, considerara subjetivamente abdicar del papado, no incide en la nulidad de la renuncia. No fue una abdicación. Debo de nuevo hacer un paréntesis. No fue una abdicación. Benedicto, en la Constitución Dominici Gregis, fue separado el ministerio del munus pontificio. El munus pontificio es una cosa y el ministerium es otra. Benedicto renunció a ser de papa, no a ser papa. Y eso debe quedar claro definitivamente. La versión de Viganó, regulimbis. Sigamos escuchando. ¿Dónde fue que quedamos? A ver. Hasta donde sea era un punto. Bueno, acá. A pesar del aura de ortodoxia que rodea el pontificado de Benedicto XVI, especialmente en los círculos conservadores moderados, su redefinición del Instituto Petrino y de la institución petrina y la creación del papado emérito, Benedicto no lo creó, eso es una mentira muy grande, constituyen la máxima expresión de las instancias heréticas presentes en la teología de Ratzinger, y como tales deberán ser objeto de una condena muy precisa junto con las demás herejías, bien puestas de relieve por los estudios del eminente profesor Radaeli, que el teólogo alemán nunca ha repudiado. ¿Y cómo la va a repudiar si está muerto? Por Dios santo. Por Dios santo. Viganó no sabe ni para qué lado está. Está en un extremo peligrosísimo, como lo he dicho muchas veces. Ahora califica a Benedicto XVI de hereje. Pobre hombre Viganó, pobre hombre, atrevido, muy atrevido. Tiene tal vez un ego que le juega malas pasadas. Benedicto XVI no creó, no inventó ningún papa emérito, ningún título de papa emérito, jamás. Él siguió siendo el papa, vestía de blanco, con su sotana blanca, vivía dentro del Vaticano, era el Papa en sede impedida. Le guste a Viganó o no le guste, ¿qué podemos hacer? Pregunta de Taylor Marshall: ¿qué debería hacer el próximo Papa? ¿Debería declarar a Bergoglio antipapa? ¿Invalidar el Vaticano II? Responde Viganó: cuando nuestro Señor se encarnó hace 2024 años en Israel, no había ni rey ni sacerdocio. Si nos acercamos al final de los tiempos, creo que la vacante de la sede apostólica está destinada a durar. Cuando vuelva a la tierra, nuestro Señor retomará el cetro temporal y la corona espiritual, reasumiendo en sí mismo los poderes reales
y sacerdotales hoy ilegítimos. Pero si la providencia se digna conceder a la Iglesia un verdadero papa, podría ser reconocible por la condena y la declaración de la nulidad del concilio y de los desastres que produjo. Un papa santo aboliría el novus ordo y restauraría la liturgia tradicional, porque tendría en su corazón, ante todo, la gloria de Dios, el honor de la Iglesia y la salvación de las almas. Ojo a esta respuesta de Viganò, porque si un papa condena la nulidad del concilio, él no queda en nada, porque él es producto del Concilio Vaticano II. Se está disparando en el pie Viganò con esta respuesta. Si anulan el Concilio Vaticano II, no son válidas las ordenaciones sacerdotales, serían 60 años de invalidar, 60 años de sacramentos, 60 años de celebraciones, una tragedia terrible para la Iglesia. Viganò, no sé cómo estará, ¿no?, de salud. Pero esto es preocupante. Porque entonces ni usted ni yo, que nos bautizaron después del 65, ¿sí?, y que recibimos la primera comunión y todos los sacramentos, entonces ni estaríamos casados, ni estaríamos confesados, serían falsas las confesiones, falsa la confirmación, falso el bautismo, falsas las comuniones. Por Dios santo, ¿qué quiere armar Viganò en la Iglesia? Algo peor que lo que está haciendo Bergoglio, sinceramente. El peor desastre que habría para la Iglesia sería la nulidad del concilio y del novus ordo. Porque entonces los sacramentos son inválidos todos. ¿En qué está pensando Viganò? ¿Qué culpa tenemos las personas que recibimos los sacramentos en los templos para que por obra y gracia de la voluntad de Viganò nos los vengan a eliminar todos? Por eso digo, y no me canso de afirmarlo, que Viganò está en una posición tan peligrosa para la Iglesia como Bergoglio. Son dos extremos muy peligrosos, y no me canso de decirlo. Que dizque todo eso sería para gloria de Dios, el honor de la Iglesia y la salvación de las almas. Son casi 70 años. ¿Qué va a pasar con las almas que han fallecido, de las personas que han fallecido durante 70 años? ¿Eso no lo piensa Viganò? A mí sinceramente me parece que detrás de todas estas cosas que hace Viganò hay otra cosa muy triste, ¿no? Pregunta Taylor Marshall. El Papa León II declaró anatema a su predecesor, el Papa Honorio. ¿Sucederá de nuevo? Eso sería lo mínimo, dice Viganò. Para él todo es muy fácil. La condena del error es necesaria para restaurar el orden violado que está fundado en Dios, es decir, en la verdad suprema. Honorio fue excomulgado por el Papa León II, no porque fuera hereje, sino porque profana proditione immaculatam fidem subvertere conatus et. Con una traición mundana intentó subvertir la pureza de la fe, porque no había condenado claramente la herejía monotelita, según la cual en Cristo no hay dos voluntades, una divina y otra humana, según las dos naturalezas, sino una sola. La acción subversiva de Bergoglio es mucho más grave, como son mucho más graves las herejías que el Vaticano II no solo no combatió, sino que se convirtió en vehículo pastoral de las mismas, en un colosal engaño al cuerpo eclesial. Pregunta Taylor Marshall.
Si Bergoglio fuera un antipapa, sus cardenales no serían anticardenales e inválidos. ¿Cómo se celebraría un cónclave? Para resolver este problema, lea la tesis de Cassisiacum de Gerard Deslauriers. ¿Está usted de acuerdo con su tesis del papado material? Responde Viganó. La mayoría del colegio cardenalicio está compuesto en su mayoría por personas ampliamente comprometidos y corruptos. Es más, la ilegitimidad de Bergoglio, debida también a las infracciones prescritas en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, invalidan su elección. Hace nulos todos sus actos de gobierno, por lo tanto también todos los nombramientos del Sacro Colegio. Si los cardenales nombrados por el predecesor reconocieran que Bergoglio no es papa y convocaran un cónclave, tendrían que tener el valor no solo de deplorar los efectos actuales, sino también sus causas, que se remontan todas ellas, y dale al Concilio Vaticano II. La llamada tesis de Cassisiacum toma su nombre de la ciudad hoy llamada Casago Brianza, en Lombardía, donde en el año 387 después de Cristo, San Agustín se retiró en oración con su madre antes de recibir el bautismo. Esta tesis, formulada en 1978 por el padre Gerard Deslauriers de la Orden de los Predicadores, identifica en los papas posconciliares, desde Montini hasta Bergoglio, una aceptación exterior del papado empeñada por un obstáculo interno: el deseo de promover las nuevas instancias del Concilio Vaticano II, que contradicen el magisterio perenne de la Iglesia. Un obstáculo que impide la comunicación por parte de Dios del carisma divino que normalmente pertenece al vicario de Cristo. En ausencia de esta intención objetiva y habitual de procurar y realizar el bien y el fin de la Iglesia, los papas posconciliares serían entonces papas solo materialmente, como solo canónicamente elegidos, y por tanto propiamente no papas. La resolución conciliar de la que Bergoglio es implacable ejecutor tiene como objetivo la disolución del catolicismo romano en una falsa religión sin dogmas de inspiración masónica, que se logrará mediante la parlamentarización de la Iglesia según el modelo de las instituciones civiles. Ese parlamento es el sínodo. Esto requiere una reducción del papado y la extinción de la sucesión apostólica, junto con un derrocamiento radical del sacerdocio ministerial. Por esta razón, aunque por el momento sea oportuno suspender el juicio definitivo sobre los papas del concilio, es necesario poner entre paréntesis, por así decirlo, todo lo que produjeron, en particular el catecismo y la enseñanza doctrinal, la reforma de la misa y de los sacramentos, y entre estos el rito de conferir las sagradas órdenes. Lo que sí puedo decir es que respecto a la tesis del sedevacantismo o del sedeprivacionismo, que también tiene elementos que pueden compartirse en teoría, no es posible creer que el Señor haya permitido que su iglesia permanezca eclipsada y privada de los medios ordinarios de la gracia, los sacramentos, durante más de 60 años, con obispos y sacerdotes no válidamente ordenados y en consecuencia con misas y sacramentos inválidos. El ministerio de la iniquidad no puede implicar la pérdida de la asistencia prometida por Cristo a la Iglesia. Ex ego vobiscum sunt usque an consumationem seculi. Mateo 28:19. Pero por nuestra parte urge restaurar la integridad del depositum fidei, les credendi,
lex credendi, y su expresión orante, lex orandi, para que no prevalezcan las puertas del infierno. Se cura en salud, ¿no? Al decir que él no cree que durante más de 60 años el Señor nos hubiera dejado sin obispos y sacerdotes, aunque no sean válidamente ordenados. Misas y sacramentos inválidos, habla. La tragedia sería terrible. Terrible la tragedia. La masacre de almas más grande de la historia de la humanidad. No sé a qué juega. Cuando le conviene hablar bien de Benedicto y de Juan Pablo II, habla bien. Como cuando se refiere a la Constitución, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ¿no? Ahí la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis le encanta porque invalida la elección de Bergoglio, ¿no? Pero de resto ataca terriblemente a Benedicto y a Juan Pablo II, haciéndole un flaco favor a todos los vacantistas. Por eso no podemos apoyar a Viganò. Ahí están las pruebas en esta entrevista de Viganò concedida al periodista estadounidense Taylor Marshall, que tiene cosas buenas, pero cosas muy terribles en todo lo que habla Viganò. Hay que volver a escucharla, hay que leerla con lupa, porque también destruye mucho Viganò. Por querer hacer algo bueno. Ay, lo que iba a decir ya al final, ¿no? Yo creo que lo que hay en el corazón de Viganò, de acuerdo con esta entrevista, es una sed de venganza muy grande, porque no alcanzó el cardenalato, primero, y segundo, porque no alcanzó un alto cargo más alto que el que tenía en el Vaticano. Gracias por acompañarnos en este especial, una transmisión simultánea en el informativo, del Informativo Católico y del canal PRF Mundo, Pequeño Resto Fiel Mundo. Dios le bendiga, hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias en el Informativo Católico. Bendiciones.